Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Un programa que vamos a dedicar a una conversación con un agricultor, un productor agrícola de Bruno, en Canadá, con el tema de los transgénicos. En este programa hemos abordado en diferentes ocasiones el tema de los transgénicos. Hemos escuchado voces a favor y voces en contra de las tecnologías que permiten precisamente los transgénicos. Y Greenpeace ha organizado en estos días un foro en Sinaloa, maíz transgénico en Sinaloa, y lo ha presentado como un interrogante, retos y riesgos. Greenpeace y otras organizaciones como Movimiento Agrícola Sinaloense, Consejo Estatal del Maíz, Alianza Ambientalista Sinaloense, la UNORCA, que es la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, han en estos días organizado este foro en Culiacán, Sinaloa, y para hablar de este tema han convocado a gente relacionada por diferentes razones con el asunto. Arnau Apotheker, representante de los Verdes en el Parlamento Europeo, hablando de la negativa en Europa para las siembras de organismos genéticamente modificados. José Antonio Serratos, biotecnólogo e investigador de la universidad y vicepresidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. O Aleida Lara, coordinadora de la campaña Agricultura Sustentable y Transgénicos de Greenpeace en México, como parte de los especialistas que contribuyen a esta discusión y a tratar de responder esta interrogante: maíz transgénico en Sinaloa, los retos y los riesgos. Dentro de las personalidades internacionales que han invitado en estos días a México se encuentra Percy Schmeisser. Él es agricultor canadiense de cánola y él ha vivido una experiencia muy concreta y muy fuerte que ha compartido en diferentes foros, en este caso en México, sobre lo sucedido cuando sus campos fueron contaminados por semillas genéticamente modificadas. Lo que Percy comparte como experiencia es algo valioso para saber lo que puede sucederle a alguien que se dedica a cultivar, en este caso en Canadá, cuando llegan a sus campos semillas modificadas, en este caso propiedad de Monsanto. Es la experiencia sucedida en agosto de 1998, cuando esta empresa de biotecnología lo demandó a Percy, acusándolo de infringir sus patentes y pues exigiendo un pago bastante importante de $400,000 por reparación de daño. Percy, gracias por estar aquí, bienvenido, gracias por estar en México y en este programa. Cuéntenos de su experiencia, ¿qué sucedió con usted? Well, basically, as was said, GMOs were introduced in 1996 into Canada. And at that time, there were 4 crops introduced. Como se dijo, en Canadá se introdujeron en transgénicos en 1996 y en 98 Monsanto interpuso una demanda de infringir las leyes de patente y básicamente me acusaban de cultivar transgénicos sin licencia de ellos. Esto fue una sorpresa porque nosotros, mi esposa y yo, éramos conocidos por investigar nuevas semillas, nuevas plantas de canola por más de 50 años. Así que para nosotros fue una gran sorpresa que nos pusieran esta demanda y decidimos enfrentarnos a ellos. And because patent laws in Canada, like many countries of the world, comes under federal jurisdiction. And so we had one judge to look at. Porque las leyes de patentes en Canadá, teníamos un juez en Canadá y tomó 2 años llegar a la corte, y en esos 2 años admitió que nunca tuvieron evidencia que nosotros hayamos comprado las semillas y que nosotros deberíamos haber sabido que estamos contaminados. Así que eso fue el inicio del caso. Lo que un juez decidió fue lo que hizo que el caso se conociera a nivel mundial. The judge ruled it does not matter how any farmer or gardener is contaminated. And he went down to. Y el juez dijo que no importaba cómo una persona puede ser contaminada por estas semillas, sino que sin importar la manera de contaminación, si hay contaminación, sin importar el porcentaje, Monsanto pasaría a tener propiedad de tus semillas y tus plantas. En este caso no importó
el nivel de contaminación, aunque haya sido 1%, la mitad de 1%, no importaba. Y nosotros ya no tenemos la propiedad en toda la investigación que hicimos por más de 50 años, ya no nos pertenece. Eso fue la gran pérdida que tuvimos. Eventually, we appealed that decision. There were other comments he had made Eventualmente apelamos la decisión, lo apelamos a la Corte Federal, que básicamente mantuvieron la decisión del juez original, pero no acordaron en todo. Y en ese momento deberían de haber descartado. Y ahí teníamos solamente una avenida más, que era la Corte Suprema. Pero en la Corte Suprema pudimos traer otras cuestiones que no pudimos traer antes, que eran, por ejemplo, los derechos de los granjeros de utilizar sus semillas. Y la pregunta más importante en ese momento también era quién tenía la propiedad de la vida. Lo más importante es quién era dueño de la vida. In the meantime of those 7 or 8 years that it took to go to Supreme Court, Monsanto laid 2 other lawsuits against us. One was for Y en el tiempo que llegó a la Suprema Corte, que fueron 8 o 10 años, en ese tiempo también teníamos otras 2 demandas, una por $1 millón para pagar las cuentas legales de ellos, y tenían otra demanda en donde estaban tratando de quitarnos nuestra casa, nuestras tierras y todo nuestro equipo. Entonces había muchas cosas que estaban encima de nosotros cuando fuimos a la Suprema Corte. What the Supreme Court ruled, first of all, we did not have to pay Monsanto any money. That was the first ruling. Y lo que dijo la Suprema Corte es que no íbamos a tener que pagarle nada a Monsanto, pero nosotros íbamos a tener que pagar nuestras cuentas legales y los costos de Monsanto los iba a tener que cubrir Monsanto. Nosotros tuvimos que pagar $500,000 y Monsanto tuvo que pagar $2 millones. Now, on the issue of who owns the patent rights and en términos de quién tenía la propiedad de la patente, lo importante aquí es que quien sea que tenga la patente de la gen, sin importar si el gen está dentro de otra semilla de otro lugar, ellos obtienen la propiedad de esa patente, de esa semilla, de esa planta. Han creado comisiones en Canadá para tratar de decidir quién tiene la propiedad de la vida, en este caso por las patentes, y todavía no lo han decidido. 2 years later, we noticed that we had contamination in one of our fields again, and we did testing, and briefly we found out. Y 2 años después de lo de la Suprema Corte, descubrimos que nos habían contaminado otra vez, y cuando nosotros demandamos a Monsanto por contaminarnos una vez más, nosotros queríamos que ellos lo limpien y ellos se negaron. Así que nosotros lo hicimos nosotros mismos y le pasamos la cuenta a Monsanto. Pero para Monsanto que nos pague los daños para la limpieza, nos enviaron un documento que querían que queríamos que firmaran. Querían que nosotros nunca podíamos llevarlos a la corte, y aparte nunca podríamos hablar de Monsanto, ni yo, ni mi esposa, ni nadie de mi familia, nunca más por el resto de nuestras vidas. So we refused to sign up Monsanto. We refused to take the contamination out. We went and with the help of our neighbors removed the contamination from the 50 acres. Pero nosotros decidimos no ceder ante esto y no ceder nuestra libertad de expresión, así que nosotros lo llevamos a la corte. Monsanto nos tuvo que pagar por la contaminación, y esa fue una gran victoria, no solamente para nosotros, sino para todos los granjeros alrededor del mundo. Se ha sentado un precedente con esta victoria, y la victoria fue el principio de que le pudimos ganar a la corporación. If you have a substance that you cannot control when you put it into an environment, you should be liable for the damages. Y lo más importante aquí es que si tienes una sustancia que daña el medio ambiente, tú tienes de ser responsable por pagar los daños que este cause. Y también han habido beneficios, han habido menos producción, ha habido el uso de más químicos en el ambiente.
Y también esto se ha convertido en un tema de salud por las toxinas, por los virus y por las bacterias en la comida. Y en Norteamérica no tenemos etiquetas para esto. And that's a big discussion now. We feel it's a drastic violation of human rights. Esto lo consideramos una violación de derechos humanos, porque la gente debe tener el derecho de saber qué es lo que le está dando de comer a sus hijos. Y en Europa, por ejemplo, tienen estas etiquetas y nosotros no. Déjeme detener esta conversación, vamos a hacer una pausa y regresamos en la charla. Percy Schmeiser, le agradezco esta narración que ha hecho sobre el caso que usted ha vivido junto con su esposa y su familia y Monsanto en algo que derivó en una situación judicial muy grave y que se ha convertido en un caso de referencia, un ejemplo de qué puede suceder con un productor agrícola de Canadá y una empresa del tamaño de Monsanto en un tema como los transgénicos. Cuénteme, Percy, ¿cómo es que se contaminaron sus cultivos? ¿Cómo llegaron esas semillas que Monsanto reclama como suyas? ¿Por el aire? ¿Cómo es que sucede eso? Immediately, when they laid the lawsuit, we were also concerned where did the contamination come from, and we found then in the trial that Nosotros también nos preocupamos por saber de dónde vino la contaminación y nos enteramos de que era por el vecino que había estado comprando semillas de Monsanto y la contaminación vino de sus campos. Y pedimos justamente a científicos de la Universidad de Manitoba para ver el nivel de contaminación y era un nivel muy bajo. Pero desafortunadamente el juez dijo que el nivel de contaminación no importaba. Pero así es como nos enteramos. Percy, ¿cómo termina esta historia en términos judiciales? In legal terms, I don't think it has ended because the whole issue of can life forms be patented? En términos legales no creo que haya terminado, porque todo el tema de que si se pueden patentar las formas de vida, esto solamente ha sido una decisión de un juez. No hay ninguna ley que diga que se pueda patentar la vida. Ese es un tema que todavía lo tienen que decidir. When I use that term, people ask, what do you mean by that? And what I mean by that is basically anything that comes from a seed, all higher life. Cuando me preguntan qué significa, cuando digo vida, es cualquier cosa que venga de una semilla. Por lo tanto, es un tema no solamente de granjeros con semillas, sino con comida, sino con los consumidores. Es un tema de vida. No solamente las plantas y las semillas. There's two main things that have come out of this. First of all, the whole issue of how it affects farmers. Hay dos cosas importantes que han salido de esto. Es el tema de cómo afecta a los granjeros y el hecho de qué es lo que le dijeron a los granjeros en 96, que iban a utilizar menos químicos, que iban a alimentar a un mundo hambriento. Y la verdad es que ha bajado muchísimo la producción, ha aumentado el uso de químicos, se han desarrollado mutantes. Entonces esto nada más conlleva a mayor hambruna, a mayor hambre en el mundo. El otro tema importante es el tema de los consumidores, por los virus, por las toxinas y las bacterias que se transmiten a través de las semillas y que dan en la comida. Hay muchos reportes que están saliendo alrededor del mundo en temas de los virus, de los transgénicos, pero no voy a entrar mucho en ese tema. Pero hay menos producciones, hay más uso de químicos y hay más daños en el ambiente. The other main issue is the control of the Monsanto used to be one of the largest chemical companies in the world. They've started buying up seed companies. Monsanto solía ser una de las empresas más grandes de químicos, pero empezaron a comprar empresas de semillas y ahora es la empresa de semillas más grandes del mundo. Entonces eso les da el control sobre el suministro de semillas alrededor del mundo y el control sobre la comida alrededor del mundo. Por lo tanto,
La propiedad de las semillas y de la comida no debería ser de estar en manos de las corporaciones. Cuando las semillas y las plantas están en manos de los granjeros, están a salvo, pero cuando están en manos de las corporaciones no es algo a lo que yo le apostaría. We can't sell our product. It's made into biofuel, biodiesel. So how does that feed hungry people of the world? So that's El problema es que ahora, por ejemplo, no podemos vender nuestros granos y nuestra comida a la gente porque ya no lo compran por ser transgénico. Entonces ahora están utilizando la canola que se está produciendo para producir bioetanol y biodiesel. Entonces no está alimentando a la gente. Lo que se produce con transgénicos no es bien recibido por los mercados y entonces se produce etanol. Well, that is what's happening. We call it biofuel. By canola now because we cannot sell it. So to maintain an income. Ahora la canola que producimos ya no la podemos vender. Entonces es lo que están haciendo los granjeros. Entonces los transgénicos nunca fueron pensados para generar comida. Y es lo que pasa porque, por ejemplo, Europa y no compra nuestra canola porque no compra transgénicos. Entonces necesitamos encontrar un mercado para la canola transgénica. Nosotros ya no tenemos semillas puras de canola, ahora todo es transgénicas. Ya no tenemos maíz puro, todo es transgénico, igual que la soya. Or soybeans, it's all GMO. You cannot have coexistence. After 2 years old. No lo puedes contener, o sea, todo se convierte en transgénico, se contamina. Los transgénicos no solamente afectan a la planta en la que la introduces. Por ejemplo, la canola viene de la familia brásica y ahí tienes otro tipo de plantas y estas plantas también pueden ser afectadas por los transgénicos. Canola are also affecting these market garden crops, making more plants. Organic farmers no longer can raise. Ya no puedes tener a granjeros convencionales ni orgánicos coexistiendo con los transgénicos porque todo se contamina. Así que ya no vas a tener opción porque todo se contamina y todos van a terminar utilizando las mismas semillas. Entonces ya los granjeros no tienen opción. No hay ninguna manera para limpiar de transgénicos campos de cultivo como los de usted. I don't think it would be possible because I'll give you an example of canola. Canola is an oil-based seed crop. You can have a canola seed lie dormant in the soil for 20 years. No creo que sea posible. ¿Por qué? Porque es una semilla como canola que es a base de aceite. La contaminación se puede esparcir por polinización o por el viento. Mucha de la polinización viene de las abejas, por ejemplo. Así que hemos perdido todas nuestras ventas en términos de miel porque toda nuestra miel se ha convertido en transgénica. Y las abejas, lamentablemente, siempre les gustan los campos de canola, entonces se ha convertido todo en transgénico. Por lo mismo, también hay muchas colonias de abejas que se han muerto por los transgénicos, por los químicos que tienen. De eso no estoy muy seguro, pero ha afectado no solo la industria de la canola transgénica, sino a nuestras abejas también, nuestra miel. Haremos una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación. Entramos en la parte final, Percy, de esta conversación que le agradezco mucho. Deja usted la gran interrogante que en algún lado tendrá que resolverse. ¿Se puede o no patentar, o se debe o no patentar las formas de vida? ¿Qué respuesta tendríamos que esperar? ¿De dónde y de quién? I believe that life forms, patents and genes should never ever be allowed, and that has to be done by government regulations or laws and put into the Patent Act.
Another big concern. Yo creo que nunca se debería permitir las patentes de formas de vida. Y para eso deben de haber regulaciones y leyes. Otra gran preocupación que tengo sobre esto es, no sabemos si los transgénicos que llegan al ambiente, si se puede revertir el proceso. Entonces, lo que hagamos ahora va a tener repercusiones en todas las generaciones futuras. Entonces, ¿qué pasa con las sustancias que metemos al ambiente y que no podemos revertir? Y el problema es que ahora no sabemos si alguna vez podemos revertirlo. Will affect us for many, many generations to come. And that's why it's so important we make the proper decisions today. Por lo tanto, es tan importante que ahora tomemos las decisiones correctas, porque alguien actualmente tiene el control de las patentes de los genes y con eso controla el suministro de semillas y el suministro de la comida del mundo. Y eso nunca debería permitirse, especialmente por un granjero. No podemos dejar en manos de las corporaciones el futuro de nuestras semillas y nuestra comida. Percy, le agradezco mucho esta conversación. Gracias por estar en México, gracias por estar en este programa. Que varias organizaciones en México lo hayan invitado a usted y a otras personalidades internacionales para hablar de las preocupaciones sobre maíz transgénico, en este caso en Sinaloa, pues evidentemente son muy importantes. Gracias por estar en este programa para compartir su experiencia. 17 años de una historia como la suya, desde que fue presentada la denuncia de Monsanto en contra de ustedes. Gracias por compartir esta narración y esta experiencia y hasta la próxima. Gracias. One comment I'd like to make, I'm here in Mexico to bring an awareness to the Mexican people what can happen. If we would have had somebody to come and tell us and un comentario que me gustaría hacer es que estoy aquí en México para concientizar a la gente de lo que puede pasar. Nosotros no tuvimos a nadie en Canadá en el 96 de que alguien venga y nos diga qué es lo que podría pasar. Aquí en México tienen una opción. Ustedes pueden introducir transgénicos, pero ustedes no van a poder decir aquí a un futuro que ustedes no sabían lo que podría pasar. Y muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias, Percy, a usted por estar en este programa y gracias a ustedes que nos permitieron acompañarles. Hasta la próxima.